Hola mis queridos hermanos, Dios les bendiga con toda bendición. Bienvenidos una vez más a este tu programa y devocional Investiga y me cuentas con ustedes Alfredo Rodelo Zambrano de la Iglesia Ministerio Cristiano Aliento de Vida. Este devocional lleva como título El verdadero contexto de Satanás en Isaías y Ezequiel. No hay que torcer las escrituras para enseñar más de lo que Dios reveló. El texto base para hoy es segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, donde dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Amén, amén, amén. Uno de los errores más comunes dentro del cristianismo popular es usar textos dirigidos a reyes humanos para construir una doctrina completa sobre Satanás. Especialmente sucede con Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28. Muchos afirman que el rey de Babilonia igual Satanás, el rey de Tiro igual Satanás, Lucifer igual nombre original de Satanás. Pero cuando estudiamos el contexto histórico, gramatical, cultural y literario, descubrimos que el texto está hablando primeramente de reyes humanos orgullosos y arrogantes. Eso no significa, ojo, escucha bien, eso no significa negar la existencia de Satanás. La escritura sí enseña claramente que Satanás existe, pero debemos aprender a interpretar correctamente la palabra. El peligro de sacar textos de contexto. El contexto de Isaías 14. ¿A quién está hablando el capítulo? El Señor tendrá misericordia de Jacob, Isaías 14:1. Luego el capítulo continúa con un proverbio o burla. Escúchame bien. Luego el capítulo continúa con un proverbio o burla. Dice, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, Isaías 14:4. El destinatario es claro, el rey de Babilonia. No dice contra Satanás, contra Lucifer, contra un ángel caído. Dice contra el rey de Babilonia. ¿Qué significa lucero o Lucifer? En Isaías 14:12 dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. La palabra Lucifer viene de la traducción latina vulgata. En hebreo aparece el, que significa brillante, resplandeciente, lucero de la mañana. Era una figura poética usada para describir la caída humillante de un rey soberbio. Hablemos del contexto cultural y político. Los reyes paganos se exaltaban como dioses, especialmente en Babilonia, donde los monarcas reclamaban gloria divina. Isaías usa lenguaje poético para mostrar orgullo humano, arrogancia política, caída bajo el juicio de Dios. ¿Por qué muchos aplican esto a Satanás? Porque el lenguaje es elevado y describe exaltación, caída, orgullo. Y ciertamente Satanás es orgulloso, pero debemos distinguir entre interpretación primaria y posible aplicación secundaria. La interpretación primaria del texto es el juicio contra el rey de Babilonia. Ezequiel 28 y el rey de Tiro. El contexto inmediato. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Ezequiel 28:12. Otra vez el texto dice claramente, rey de Tiro. Tiro era una ciudad rica, poderosa y comercial. Su rey se había llenado de orgullo. Yo soy un Dios. Ezequiel 28:2. Dios entonces humilla a ese gobernante. ¿Qué significa estabas en Edén? Y aquí es donde se pegan más para decir que sí está hablando de Satanás, Isaías y Ezequiel. Muchos usan esto para decir, entonces no puede ser un hombre, pero Ezequiel usa lenguaje simbólico y poético constantemente. En el Antiguo Testamento, Edén representa gloria, perfección, abundancia, privilegio. El profeta está describiendo la grandeza y posterior caída del rey de Tiro. Mira, la interpretación reformada histórica insiste en la escritura interpreta la escritura. Nunca debemos construir doctrinas sobre simbolismos aislados, sobre poesía profética, ignorando el contexto. Las doctrinas claras sobre Satanás vienen de textos explícitos como Job, capítulo 1, 2 y 2, Zacarías capítulo 3, Mateo capítulo 4, Apocalipsis capítulo 12 y Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. ¿Qué sí enseña la Biblia acerca de Satanás? Satanás es una criatura.
no es igual a Dios, no es omnipotente, no es omnipresente. Ahora, pensar de que Satanás quería robarle el trono a Dios y sentársela ahí es algo absurdo, entonces es algo tonto de Satanás pensar así, sabiendo que él fue, fue el que lo creó. ¿Cómo va a poder ganarle a su creador? Ahora, fue creado por Dios y está bajo la soberanía divina. Satanás es enemigo de Dios y de su pueblo, vuestro adversario, el diablo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Qué busca? Engañar, tentar, destruir. Satanás ya fue derrotado por Cristo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. En la cruz, Cristo venció definitivamente. Mira, no debemos sensacionalizar a Satanás. Muchos predican más sobre demonios que sobre Cristo. La Biblia centra nuestra mirada en la gloria de Dios, la obra de Cristo, el Evangelio. Debemos siempre estudiar el contexto bíblico. El problema no es solo doctrinal, escúchame, el problema no es solo doctrinal, es hermenéutico. Cuando ignoramos contexto histórico, gramática, género literario, intención del autor, terminamos enseñando errores. El orgullo sigue siendo satánico. Aunque Isaías y Ezequiel hablan primeramente de reyes humanos, sí reflejan algo satánico. El orgullo quiere ocupar el lugar de Dios. Ese mismo pecado sigue vivo hoy. Autosuficiencia, idolatría del yo, arrogancia espiritual. Para concluir, Isaías 14 y Ezequiel 28 hablan primeramente de el rey de Babilonia y el rey de Tiro, usando lenguaje poético y profético para describir su soberbia y caída. Puede existir una aplicación tipológica relacionada con Satanás, pero no debemos forzar el texto más allá de lo que dice claramente. La enseñanza central no es descubrir secretos ocultos sobre Satanás, sino Dios humilla a todo orgulloso y exalta solamente su gloria. Mira, mis hermanos, el mayor peligro no es conocer poco sobre Satanás, el mayor peligro es vivir en rebelión contra Dios. Cristo vino a vencer al enemigo, a salvar pecadores, a destruir las obras del diablo. Y todo aquel que se arrepiente y cree en él tiene victoria verdadera. Amén, amén, amén. Nos vemos en un próximo programa y devocional. Investiga y me cuentas. Que pasen un feliz y bendecido día.